En la Universidad de la Cuenca del Plata podrás estudiar Ingeniería en Alimentos, una opción actual y de futuro, con inmediata salida laboral, agregando valor a la actividad privada y siendo parte activa del presente desarrollo de la región y el país. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Justo Alejandro Stupe es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, es especialista en Derecho Tributario, actualmente es doctorado en el programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue secretario del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes durante el periodo 2009-2011. Actualmente ocupa el cargo de concejal de la Ciudad de Corrientes para el periodo 2011-2015 y es presidente de la Comisión de Legislación de este Honorable Consejo Deliberante. Usted, muchas gracias, Omar. Bueno, primero agradecerle a todos los compañeros de las diferentes organizaciones, como también de los diferentes sindicatos que me acompañan en esta lucha, que es informar, dar a conocer una historia muy triste de nuestra provincia y que se sigue repitiendo en cada punto de la ciudad, de la provincia, que se siguen repitiendo los gobiernos. Y bueno, continuando con el relato que hicieron los compañeros anteriores que contaron para hacer orgánico, para que tenga organización esto, que contaron 98, 99 antes de lo que fue la explosión de la crisis. Quiero empezar a contar lo que fue ya la intervención. Ajuste, descontento social y soberbia. Fueron algunos adjetivos calificativos que tuvo la intervención federal durante sus 2 años de mandato, primero por Mestre y segundo de Aguado. Ese ajuste de descontento social y soberbia lo vivieron todos los correntinos, lo vivió el bolsillo de los correntinos y fue terrible. Ese diciembre del 99, después de esa explosión en el puente, de esa explosión de todos los sindicatos y de todos los correntinos, empezó una etapa muy dura y que supuestamente venía a traer esperanza para los correntinos, y era una gran mentira. ¿Cómo llegó acá ese diciembre del 99 el señor Mestre? Mestre llegó perdiendo una elección en Córdoba, o sea que acá de la Rúa nos mandó un perdedor, y un perdedor con equipo de perdedores. Ese fue el gran problema que tuvimos en Corrientes. Nos manejó un perdedor durante 1 año y 3 meses y un múltiple corrupto durante los otros meses hasta finalizar la intervención, que fue Aguado. ¿Qué hizo esta persona que venía como perdedora de perder una elección contra la Sota en Córdoba? La primera política que tomó fue intervenir los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Qué hizo a la hora de intervenir los 3 poderes? Empezar a aplicar los ajustes en los 3 poderes. ¿Qué hizo en el legislativo? Se santeó a todos los legisladores. Se terminaron los legisladores, en esa época, durante 2 años no hubo legisladores. ¿Qué hizo con los empleados del Poder Legislativo? Ajuste también. Y echó muchos, y por ende también muchas familias quedaron sin comer durante esa época. ¿Qué hizo con el Poder Judicial? Se terminaron los jueces nombrados por un gobierno democrático. Algunos criticaban de que eran corruptos, pero eran jueces elegidos por la legislatura. ¿Que había que ver la posibilidad de corregir el problema? Sí, había que ver. ¿Pero qué hizo Mestre? Se santeó a todos los jueces, se terminaron los jueces en Corrientes y trajo jueces de otras provincias, muchos jueces cordobeses. O sea que estábamos poblados los correntinos y manejados por los cordobeses. Hoy en Corrientes, cuando se dice cordobés, se piensa en la intervención y dice, la miércoles, no queremos a los cordobeses. ¿Pero por qué no vamos a querer cordobeses? Un provinciano, un amigo de la nación. Lo que pasa es que acá nos bastardearon los cordobeses durante 2 años. Y eso produjo un rechazo muy fuerte.
tuvo Mestre con los partidos políticos, ya de cualquier índole, liberales, autonomistas, de justicialistas, no tanto así con los radicales, porque era radical él, pero lo que hizo fue ningunearlos. En todo momento los ninguneó, nunca los recibió, nunca le dio una respuesta. Los partidos políticos querían juntarse con Mestre y no les dio cabida a la hora de aunar criterios. Y eso fue terrible. Fue terrible porque muchos de nosotros nos sentimos representados por partidos políticos. Y que nos ninguneen a la hora de que no nos den por lo menos la voz, no le digo el voto, pero la voz, por lo menos para la hora de aunar criterios, es importante a la hora de analizar esa cuestión. ¿Y qué hizo lo primero que hizo? ¿Qué hizo el interventor Mestre, durante ese año y 3 meses de gestión? Ninguneó a todos los partidos políticos. Lo mismo hizo con los gremios, con todos los gremios. No hubo ninguno beneficiado en esa época. Fue terrible. Ajustes a todos los empleados de la provincia, ajustes a los municipios, hubo ajustes a los jubilados, a nuestro sector pasivo. Siempre el gran problema que tenemos nosotros es que cuando vienen estos ajustes, siempre que cae el abuelito, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de corregir. El abuelito que tuvo un ajuste, una retención del 40%, y gran parte del sueldo se le pagó al Secacor, que ahora dentro de poquito voy a hablar del Secacor. Eso fue terrible para el bolsillo correntino y más para el bolsillo de nuestro abuelito que está en la etapa final de su vida, en la cual quiere vivir relajado y lastimosamente no pudo vivir tranquilo porque hubo un delincuente, que hoy no está en este mundo, y que vino a aplicar ese ajuste, y que encima de que ese ajuste era del 40% y que se le pagaba un gran porcentaje de Secacor, las farmacias aceptaban solamente un 30%. O sea que el abuelito se encontraba en un problema muy fuerte en esa etapa de corriente. Con los empresarios, y aquí sí entro en el dolor del bolsillo de todos los correntinos y que no queremos volver a repetir, y que hace poquito el gobernador dijo una palabra: bonos. Bonos, que en esa época se llamó Secacor. El Secacor era una política que trajo Mestre de Córdoba, porque ahí se llamaba Secor, y lo trajo a Corrientes. ¿Y qué era lo único que buscaba con el Secacor? Buscaba ajustar, buscaba crear una cuasi moneda que supuestamente tenga valor. El gran problema acá es que si no se controla o no se da un sentido de certeza sobre la cuasi moneda, se diluye y no vale nada, como llegó a pasar con el Secacor. El comprovinciano se encontró que ese ajuste que se le aplicó repercutió no solamente a su bolsillo, sino que repercutió a los empleados de las empresas y de las pocas industrias que quedan en Corrientes, y que no pudieron avanzar, no podían comprar mercadería, no podían, el AFIP como la DGI se pagaba con pesos, no podían afrontar sus cargas tributarias. Todas esas cuestiones se iban relacionando gracias a la política del Secacor. El Secacor entró a Corrientes 2 meses después de asumido Mestre. Venía con un monto considerable de 100 millones de pesos que venían a traer una especie de aire a Corrientes. Por supuesto, esos 100 millones de pesos estaban un poco desdibujados y trataban de encaminarse por otro lado. Para eso la emisión de bonos. Esa primera serie de A y B de los Secacor, que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en la mano, lastimosamente el correntino lo vivió de manera triste, en muy poco tiempo perdió valor, decayó en un 30% y hasta en algunos lugares lo aceptaban en un 40 y un 50%. La gente cuando iba a comprar mercadería se encontraba en una circunstancia en que quería pagar con Secacor y le decían: no señor, acá le hacían un cálculo matemático recién medio oscuro y le decían: bueno señor, sale 100 pesos, no, pero bueno, me tengo que pagar con Secacor. Entonces no señor, tiene que pagar parte en peso y parte en Secacor porque no.
Esta cuestión que trajeron los cordobeses acá, una experiencia terrible para los correntinos, que repercutió, creó el primer mercado especulativo acá en Corrientes. Ahora con el tema del dólar y demás, ya acá tenemos bastante experiencia. Creó el primer mercado especulativo acá en Corrientes. Empezaron a especular con el tema del costo de los bonos, empezaban a cambiar, crearon cuevas, arbolitos. Yo me acuerdo cuando pasaba por frente de la caja municipal, tenía, no soy tan viejo, pero tenía creo que 18, 17 años, y me iba y yo veía a la gente con un fajo de dinero acá en la mano, esperando para hacer cambio. Y eran los arbolitos que están parados en la caja, parados en la esquina de la caja municipal Córdoba y Ligoyen. Y era impresionante, y la gente iba y cambiaba porque no le quedaba otra. Si ese cascón no servía ni como papel higiénico. Ese era el gran problema. No le daba la seguridad jurídica ni económica al Secacor este gobierno. ¿Por qué? Porque era de paso. Entonces no se tenía en cuenta. Y esto repercutió en masivos despidos por parte de las empresas y las industrias, porque no podían contener a los empleados. Dentro de estas políticas controversiales, y quiero aburrir, hubieron 4 políticas muy fuertes dentro del gobierno de la intervención. El Secacor, que nos dolió a todos, a nuestros amigos coprovincianos de otros municipios, la intervención a municipios de primera categoría, a esos municipios de primera categoría que se intervinieron, también le recortaron 48% de la coparticipación. O sea, vos intervenías, le ponía el interventor, le sacaba la plata para pagarle al empleado, y ¿quién sufría? ¿Quién sufría? El del municipio, el empleado municipal del municipio, valga la redundancia. Era la persona que sufría. Dentro de lo que fue estas retenciones de coparticipación, que llegaron a tener la escala del 48%, también se distribuyeron los Secacor en gran parte de la provincia, y lo sufrió muchos de los municipios, no solamente en primera, porque en ese momento se hacían de primera, de segunda, de tercera categoría, se categorizaba. Una política bastante, como dijo la compañera acá, oligárquica, categorizar, vos sos de primera, vos sos de segunda, vos sos de tercera. O sea, vos sos pobre, vos sos de media y vos sos de alta. Estamos en la misma. Bueno, por suerte se eliminó eso. Entonces, para continuar y avanzar con algunas cuestiones, durante el 2000 se aplicaron estas políticas a la Junta. En el 2001, durante los primeros meses de la gestión de Aguante en el 2001, se aplicaron también estas mismas políticas, pero ya empezó a haber una revolución social porque no se encontraban soluciones a las problemáticas. Problemática económica, problemática social, problemática de la educación, porque se dejaba muy del lado a la educación, por una cuestión de que trajeron gente que no conoce la idiosincrasia de los correntinos. Trajeron una ministra que Florida era el apellido, y cordobesa. ¿Qué puede saber una cordobesa de lo que se enseña acá en Corrientes? Más allá que sabemos que gran parte de la historia es la que aprendemos en los colegios, pero ¿qué tiene que ver la idiosincrasia? ¿Cómo se organizan las escuelas? El gran problema fue ese dentro de la educación, y también en gran parte de lo que fue los empleados de la provincia, que esto quiero hacer un punto y aparte, porque el gran problema de esta provincia es que el empleo público es un negocio. Acá tienen de rehenes a la mayor cantidad de empleados, y justamente a través de esos rehenes hacen política. Los tienen de rehenes, lastimosamente es así. Y es una crítica constructiva, porque no es destructiva, es una crítica constructiva que tenemos que hacer todos los ciudadanos de la provincia de Corrientes. En esa etapa de 2 años se echaron 1.800 empleados de la legislatura, 180 empleados del IOCOR,
del IPS, perdón, del IPS, 200 del IPS. La DPEC, aparte de funcionar como viene funcionando en este momento, o sea, funcionaba igual, se le sacaban los recursos para poder hacer la prestación de servicio. O sea que gran parte de este desmanejo de los fondos de las arcas provinciales lo sufrieron los empleados públicos. Empleados públicos que estuvieron tiempo atrás peleando para que se mejore esta cuestión. Y por eso que vino la intervención. Pero al final, con estos desmanejos, lastimosamente, no se pudo llegar a buen puerto. Ya terminado el 2000 y comienza el 2001 y Mestre, que había venido de la mano de Federico Storani, ministro del Interior de la Rúa, se encuentra por su mala gestión, un premio le da de la Rúa, o sea, algo que no se entiende. Lo nombró ministro del Interior. O sea, no solamente nos mandaron inútiles, sino también premiaban a los inútiles. Y lo mandaron de ministro del Interior en esa época. ¿Y quién asume ahora? Una persona que creo que a los municipales le duele muchísimo. ¿Quién asume en reemplazo de Mestre? Oscar Aguad. La persona que a nosotros nos robó 60 millones de dólares en esa época y que nunca más pudimos reclamarle a nadie. Gracias a algunas personas que firmaron una resolución y ¿cómo le puedo decir? Dejaron de lado la posibilidad de reclamarlo a la justicia. Renunciaron a esa posibilidad de reclamar esos 60 millones de dólares. Oscar Aguad, a pesar de haber tomado una buena decisión que fue llamarle a los partidos para concertar y ganar criterio, le mintió, porque los llamó, le dijo: miren muchachos, ustedes van a ser partícipes de esto para empezar a hacer la transición hacia un gobierno electo por el pueblo. Sin embargo, ya tenía todo arreglado con Ricardo Colombi. Ricardo Colombi, persona que en ese momento era diputado nacional, había presentado la prórroga de la intervención. O sea, Ricardo Colombi en ese momento quería, ahora no porque ahora es gobernador electo, pero en ese momento quería que se extienda la intervención. ¿Qué negocio había? No sé, tendría que investigar un poquito más, seguramente algo habría. Él estaba dentro de un bloque que se llamaba la corriente productiva, corriente que de productiva no tenía nada, pero que lo que buscaba era empezar a unar criterios con el gobierno y de la intervención acá en Corrientes para ver quién iba a quedar de gobernador. Y dicho y hecho, se empezó el proceso el 14 de octubre. En esa reunión con los partidos políticos, Oscar Aguad concreta y larga un decreto posteriormente para llamar a elecciones para el 14 de octubre. Ese 14 de octubre, en el cual lo raro es que cuando reviso a veces el libro y veo que siempre me sorprendo, porque lo raro es que acá en Corrientes había una versión de que había perdido el gobernador que quería el interventor, y acá en Corrientes había ganado Ricardo Colombi, y en La Nación, que estaba manejado por los radicales, había perdido, había ganado por Raúl Rolando Romero Félix, que era la otra persona que se había presentado. Bueno, fueron los balotazos, ganó Ricardo, y ahí empieza otro periodo de la historia. Para finalizar y dejar en claro algunas cuestiones, este libro yo creo que es muy rico en las cuestiones periodísticas, no es un libro difícil de leerlo. Algunas de las personas que me acompañan me han hecho su crítica constructiva y yo las acepto, por supuesto. No es un libro difícil de leerlo, es un libro que tiene un carácter informativo, pero es un libro de esta generación
un libro de la generación, estamos hablando entre los 18 y los 35 años. Un libro que lo que busca es contar una historia para que el correntino empiece a rememorar lo que pudieron vivirlo, y si no los otros lo que pudieron vivirlo por intermedio de los padres, que eran los que lo sufrían el día a día y que se les caían los pelos todos los días al ver que recibían su sueldo, no solamente a cuentagotas, sino el secacón. Es un libro crítico, muy crítico, que no es parcial, es totalmente imparcial. Acá lo único que se cuenta es la realidad. Si se puede ver, las fuentes son los archivos periodísticos, el archivo de la provincia, los archivos de los periódicos de la provincia de Corrientes, mayormente. Y justamente por eso el sentido de este libro era que el correntino conozca esa realidad tan triste, los actores antes, durante y después de la intervención, quienes fueron las personas que comulgaron con la intervención y que salieron beneficiosos. Nosotros tenemos una empresa que ha quedado en el ámbito provincial, que es Yonco. Yonco no es de acá, es un negocio que quedó, toda colación en realidad, es un negocio que quedó de los cordobeses. No sé por qué quedó en realidad, porque tranquilamente podemos ver que un correntino haga ese trabajo, pero no. Quedó acá y bueno, se le paga millones de pesos, se ha aumentado muchísimo la recaudación de Yonco, hoy está por poner un espectacular parque ahí a la salida del Corrientes. Esto para dejarle pensando de que si hubo o no hubo negocio entre Ricardo Colombi y el gobierno de la intervención. ¿Por qué quedaron los cordobeses acá? No sé, eso queda por ustedes averiguarlo y hacer esa crítica. Por eso le digo, el libro lo que busca es contar, sin irse para un lado o irse para el otro, sin decir que está mal o está bien, contar la realidad. El gran problema es que acá que el conservadurismo correntino no resiste archivo, por eso es que vos contás la verdad y se caen a pedazos. Contás algo que está escrito en los diarios y se caen a pedazos. Ese es el gran problema. Y por eso que le molesta tanto de que esta nueva generación que va a salir a conducir los destinos de la provincia de Corrientes sea crítica a ellos y trate de no cometer los mismos errores. Trate de demostrarles sus errores y ahí va a empezar a construir una patria más libre, justa y soberana, como decimos los peronistas, pero que queremos que todos participen y que cada uno de los correntinos, de esta nueva generación de políticos, hagan esa crítica constructiva, aún en criterio, y puedan sacar de la miseria que los gobiernos conservadores, hoy un gobierno conservador que ya va a cumplir cuando termine su mandato 18 años, porque estamos contando 2 años de la intervención, más 16 que va a tener, del mismo signo político, y que lastimosamente no ha sabido llevar adelante una gestión de gobierno para industrializar a Corrientes, para darle equidad. Se ha cumplido hasta lo que nos corresponde, no se le ha puesto ningún plus, y creo que esa es la crítica que hace esta generación, es la crítica que buscamos cuando contamos una historia que es un relato. Y lo que queremos, y creo que acá hay muchos jóvenes que participan conmigo en diferentes agrupaciones, siempre nosotros hablamos de reformar, de hacer una revolución cultural. Esa revolución cultural que tiene que crecer en Corrientes se hace a través de esta nueva generación. Por supuesto, con ayuda de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nos pueden pasar experiencias para no cometer los mismos errores que han cometido gran parte de la dirigencia política en estos últimos 20 años. Yo agradezco el acompañamiento, para mí es muy importante, y los invito a los que tengan la posibilidad de leerlo, perfecto. A los que quieran charlar conmigo, perfecto. Yo lo que quiero acá es que se cuente la historia,
y que nosotros salgamos a contar esta historia. Que no le tengamos miedo a los conservadores y a la oligarquía de que después nos quieran pegar un sopapo. Porque nosotros vamos a seguir adelante. Esta generación tiene mucha fuerza y tiene mucha memoria. Y nosotros tenemos que esa memoria resaltarla en cada punto de la provincia de Corrientes para que los errores no se vuelvan a cometer. Muchas gracias. Tenemos que aprovechar la oportunidad para abrir el debate y para que si hay alguien que está aquí presente quiere consultarle algo al doctor Stu, está abierto el debate. Sí, yo creo que lo que quería agregar, y de paso me pregunto también al amigo Augusto, es si se ha tenido en cuenta el análisis de las causas de este atraso de Corrientes que responde a un eje fundamental, con otras características también, de mantener una sociedad, un núcleo conservador muy fuerte, que por ejemplo el Partido Liberal a mí me produce una molestia, un rechazo, el hecho que se sientan orgullosos de ser el partido más antiguo de Latinoamérica. Es un anacronismo histórico injustificado. ¿Cómo vamos a estar orgullosos de estar anclados en la prehistoria? Pero tiene connotaciones muy importantes, y yo quiero señalar esto, por eso también los invito a estar presentes, los amigos que realizaron todo esto, a que discutamos el tema de la tenencia de la tierra, que es uno de los temas, para mí, el eje principal del atraso de Corrientes, y le doy ciertos datos más para tener en cuenta. Según la pastoral social de Corrientes, no está hablando de mi partido, ni de Pato Loquito, ni la otra izquierda, está hablando de la pastoral social de la Iglesia Católica. Y dice que un trabajo que hizo el doctor Chino Silva, que Corrientes tiene 8.400.000 hectáreas. 6 millones de 8.000 están ocupadas por establecimientos ganaderos. 2 millones de hectáreas están ocupadas por agua, pero desde ríos, lagunas, y apenas 370.000 hectáreas son dedicadas a la ley, que es realmente nueva, la economía, gente que trabaja, creo que eso. Esas 6 millones de hectáreas que se dedican a la ganadería aportan al Producto Bruto Interno de la provincia en un 5,5%. El aporte de los recursos que vienen de la nación son el 85%. Yo creo, me parece, que estaría intercambiar opiniones, tema y todo, pero yo les digo también de paso que el gremio oficial al cual lo pertenezco, que yo he sido fundador hace 50 años, junto con la pastoral rural de la Misión de Goya, cuando decía, firmó en el 2007 presentó una propuesta a la Convención Reformadora de la provincia sobre el tema tierra y agua. También es una gran riqueza, una verdad que tiene la
provincia tienen el desarrollo del río Liborama, el acceso guaraní, que es uno de los reservorios de agua potable más grandes del mundo, y las Naciones Unidas dicen que vamos a entrar en una gran crisis de agua dulce en 2025. No falta mucho. Entonces, yo creo que están ahí a la vista, ¿no? Y en esa reforma de la Constitución logramos que se incluya la prohibición de la venta de tierra a los extranjeros. Recuerden ser que el cowboy de Tommy que lo llevaba a los pobladores de Cascabelé, que hicieron también, a la compañía Marta Ramírez, que conoce muy bien el tema, que en momento podemos aprovechar todos sus conocimientos en la materia. Además, su interés no es solamente conocimiento, sino que interviene directamente en los derechos de defensa de los pobladores de Cascabelé. Hicimos 3 foros sociales, hicimos foros de sede sobre el tema de los recursos naturales, especialmente de liberar. Se trabajó mucho en eso. Se logró introducir en la Constitución de la prohibición de venta a los extranjeros y declarar a la tierra y al agua como bienes sociales. Yo creo que me parece que es uno de los temas principales que debemos tratar. Esa es la explicación.